Entonces aquí tenemos un ejercicio el cual nos dice que nosotros tenemos un electrón, ¿cierto? Que tiene pues una carga menos Q menos E, ¿listo? Y lo metemos en un campo eléctrico a una velocidad v sub 0, ¿listo? El electrón empieza a una distancia de medios, pues de esta región que tiene un campo eléctrico, ¿listo? Entonces, bueno, aquí sabemos que el campo eléctrico va hacia abajo, ¿cierto? Aquí, porque la placa de arriba pues tiene cargas positivas, y recuerden que las cargas pues positivas de ahí salen las líneas de campo y entran a las cargas negativas. Las líneas de campo entran hacia las cargas negativas, ¿listo? Entonces por eso vemos que en la placa de arriba hay positivos y abajo hay negativos, entonces el campo va hacia abajo, ¿listo? Y nos dicen, si el electrón apenas logra cruzar ese campo, ¿cierto? Que tiene una longitud L, ¿cuál es el valor de ese campo eléctrico? Despreciando la gravedad, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. Entonces, nosotros sabemos que la fuerza eléctrica, ¿cierto? Es el campo eléctrico por la carga, ¿listo? En este caso sería algo así como el campo que está ahí que nos toca hallarlo, ¿cierto? Por la carga de un electrón, que sería menos E. Bueno, carga de un electrón. ¿Listo? Entonces, nosotros sabemos que eso se está moviendo. Si hacemos la sumatoria de fuerzas de ese cuerpo, entonces vemos que en el eje X, ¿cierto? En el eje X pues no hay fuerzas, ¿listo? Pero en el eje Y, que este es el eje Y, sí encontramos fuerzas, que va a ser la fuerza eléctrica. Bueno, entonces la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a esa fuerza eléctrica, ¿cierto? Y como se está moviendo ese objeto va a ser igual a la masa de ese electrón por su aceleración. ¿Listo? Entonces, tenemos esta ecuación. ¿Listo? La masa de un electrón por la aceleración en Y. Listo, entonces, ¿qué tenemos? Esto es una constante, la carga de un electrón, la podemos hallar en el libro. Esto también, ¿cierto? Y nuestra incógnita pues es el campo eléctrico. Pero para poder hallarlo necesitaríamos hallar esta aceleración en Y. ¿Listo? Entonces pues arranquemos. Aquí toca hacer cinemática. ¿Listo? Entonces empecemos. Cinemática en X. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos dicen las ecuaciones de cinemática? Nosotros sabemos que la posición final de un cuerpo va a ser igual a su posición inicial más su velocidad inicial por el tiempo más un medio de su aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Vemos que en el eje X no hay nada que lo esté acelerando, solo hay una velocidad inicial. Por lo tanto, esto es cero. ¿Listo? Entonces nuestra ecuación nos va a quedar posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo. ¿Listo? Ahora, ¿cuánto es nuestra posición final? Nuestra posición final nos dicen que apenas el electrón logra pasar ese campo. Entonces, esto va a quedar de la siguiente forma. Nos va a quedar L menos, ¿listo? Aquí esto va a ser 0 y pues esto es L, ¿no? Entonces nuestra posición inicial es 0, más la velocidad inicial, que pues nos dicen que va con la velocidad inicial v sub 0, por el tiempo. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar esta ecuación. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hacer la cinemática en Y. ¿Listo? Entonces, la cinemática en Y que vamos a tener, que Y final va a ser igual a Y inicial más la velocidad inicial que tenga, bueno, esto es en X, esto es en Y, ¿listo? Más un medio de su aceleración, esto es en X, esto es en Y, perdón, ¿listo? Entonces, vemos que esto no tiene una velocidad inicial en el eje X, nuestra velocidad inicial solo va, perdón, en el eje Y, nuestra velocidad inicial solo va en X, ¿listo? Entonces, como nuestra velocidad inicial solo va en X, esto aquí, uy, perdón, lo voy a hacer de otro color para que se resalte, esto es 0. Entonces, nuestra ecuación de movimiento pues nos va a quedar Y sub 0 más un medio de la aceleración en Y por el tiempo al cuadrado. ¿Listo? Ahora, nuestro Y final pues va a ser D, porque sale, esto va a ser 0 y esto es D. ¿Listo? Entonces sale en D. ¿Listo? Entonces sería
D. ¿Listo? Y nuestra posición inicial, el electrón arranca en D medios. ¿Listo? Entonces aquí sería D medios. Bueno, más un medio de la aceleración en Y por T cuadrado. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto? Voy a mandar ese D medios a restar, ¿cierto? Entonces, ¿esto cómo nos queda? Nos queda D medios es igual a un medio de la aceleración en Y por T cuadrado. ¿Listo? Entonces, esto se va con esto y obtengo que D es igual a la aceleración en Y por T cuadrado. ¿Listo? Ahora, yo quiero quitarme ese tiempo, ¿cierto? Yo sé que el tiempo en que tarda en llegar a este punto es el mismo en X y en Y, ¿cierto? Entonces yo podría hacer lo siguiente, podría coger esta ecuación de acá y yo podría decir que ese tiempo va a ser igual a L sobre V sub 0 es igual a T. ¿Listo? Entonces voy a poner esto aquí, así en verde tal cual, para que lo vean. Entonces esto va a ser L cuadrado por V cuadrado. ¿Listo? Y aquí ya podemos despejar la aceleración, que es el dato que nos faltaba arriba. ¿Listo? Entonces, esto nos va a quedar B cuadrado sobre L cuadrado, perdón, L cuadrado por D va a ser igual a por Y. ¿Listo? Entonces ya tenemos este valor que nos faltaba. Ahora vamos a nuestra ecuación de fuerza. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos que la fuerza eléctrica era igual a la masa del electrón por su aceleración en Y. Entonces vamos a despejar. Sería el campo eléctrico, ¿cierto? Que va en dirección Y. Aquí se me olvida poner la dirección, perdón muchachos. ¿Listo? Entonces va a quedar en la dirección Y, perdón, va a quedar masa por la aceleración en Y, ¿cierto? Por la carga de un electrón. Esto va en dirección Y, que no se nos olvide. Listo, y despejamos. Ya habíamos hallado que pues esa aceleración, entonces la reemplazamos. Listo, por distancia. Y listo, ahí ya tenemos nuestro campo que va en dirección negativa de Y por este menos, ¿no? Entonces el campo efectivamente va hacia abajo como habíamos visto arriba. Listo, y ahí ya hallamos el campo.